Hola, soy Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia y vicepresidente de la Political Network for Values. Desde aquí, desde la sede central de la Organización de Naciones Unidas, queremos llamar la atención sobre lo que el día de hoy se está queriendo hacer en México, en la Cámara de Diputados. Hoy se hace un evento al cual se le llama conversatorio, pero no es conversatorio. Es un monólogo entre quienes quieren promover la ideología de la confusión de género y al mismo tiempo imponer la cancelación a cualquier crítica o disenso de lo que es este discurso impositivo. El día de hoy, este conversatorio quiere tratar de vender la idea de que tiene que prohibirse cualquier terapia que se refiera a las personas que sufren lo que es el trastorno de disforia de género, es decir, cuando la autopercepción no se adecúa a la realidad sexuada de las personas. Esto, para las personas que sufren este trastorno, puede generar mucho malestar. Las personas que teniendo esta condición quieran ser atendidas acorde a esta iniciativa de ley presentada por Citlali Hernández y que ahora está en Cámara de Diputados, pues quieren prohibirlas. Y si se les brinda alguna ayuda, sea de carácter médico, psicológico, espiritual o familiar, quieren que sean castigadas. Pero lo peor es que meten una parte en esta iniciativa por la cual quieren meter a la cárcel a quien discrepe, a quien tenga un disenso, aunque sea verbal, con esta imposición ideológica. Esto es una barbaridad. En primer lugar, porque en términos de justicia penal es un despropósito completo. En segundo lugar, porque es una violación al derecho a la salud de las personas. Es una violación al derecho de los profesionales para atender a quienes tengan malestar en esta condición y quieran ser atendidos. Es una violación a la libertad religiosa, es una violación a lo que es el derecho y deber de los padres por velar por sus hijos y es, en términos generales, una terrible violación al derecho de expresión. Muy adecuado a este momento es el video sobre lo que es la violencia trans, que nos muestra un poco la complejidad de este asunto y que nos debe llamar la atención para en verdad reflexionar sobre estos temas. Veámoslo. Estimados liderazgos, la violencia no tiene género exclusivo. Nos han tratado de vender e imponer la idea de que la violencia se da exclusivamente del género masculino al femenino. Y la terca realidad nos hace ver que eso no es así. En los últimos días hemos visto con suma tristeza algunos casos de violencia que nos deben llamar fuertemente la atención. Por ejemplo, en el Estado de México, una adolescente de secundaria propina una tremenda golpiza con piedra en mano a otra jovencita a la cual buleaba, que muere después tras la negligencia de las autoridades. Vemos cómo el día de hoy, a tan solo unos días de lo que es una infame convocatoria en ese país al Trans Day of Vengeance, el Día de la Venganza Trans. Bueno, pues esa venganza, ese odio, esa violencia llega antes a Nashville, Tennessee, donde Audrey Hale
una persona de 28 años, una mujer biológica que tiene confusión en su sexo y que se identifica como trans, todo esto lo muestra en sus redes sociales, asesinó con premeditación, alevosía y ventaja a 3 niños y 3 maestras en una escuela cristiana. Previamente escribió un manifiesto, hizo planos para su incursión violenta y finalmente realizó los asesinatos a 6 personas totalmente inocentes hasta que fue neutralizada mortalmente por la policía. Este hecho, lamentablemente, no es aislado. Se suma a el del joven asesino de Colorado Springs, que se identifica como no binario, al de Denver, que se identifica como trans, y al de Aberdeen, que se identifica también como trans. Es una locura el que en un país se pueda convocar nacionalmente a un día de venganza trans. Evidentemente, es también infame el que se quiera prohibir, castigar la atención médica, psicológica, espiritual o familiar a las personas que están sufriendo una disforia de género, como lo pretenden hacer en México con la iniciativa de la senadora Citlali Hernández, también secretaria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y que, habiendo ya sido aprobada en el Senado, ahora está en la Cámara de Diputados y la promueven bajo el eslogan "No hay nada que curar". Es también absurdo y contradictorio que, ante esta creciente violencia que se da no solo en el país vecino del norte, sino también en nuestro país, en donde se asesina a inocentes diariamente como nunca antes se había hecho, que se proponga, como lo hizo esa diputada el día 9 de marzo, legalizar el terrible crimen del aborto. Legalizar el quitarle la vida a un ser humano inocente en su etapa más vulnerable. Por eso les pedimos que no nos callemos, que alcemos la voz y tratemos de proteger la vida, la salud y la estabilidad de los más pequeños, de los jóvenes en ambos países. Como ustedes pudieron ver, la cuestión de la disforia es una cuestión compleja, una cuestión delicada. Y lo que hay detrás de esta narrativa de imposición ideológica y de cancelación de las libertades no es algo bueno. Por lo tanto, levantemos nuestra voz para que estas barbaridades que se quieren imponer no se logren aprobar en la Cámara de Diputados. Porque está muy claro, van por la prohibición de la atención a las personas que sufren el trastorno de disforia, van por la prohibición de quienes quieran ayudar a estas personas, van por la cancelación de las libertades fundamentales como la de la expresión, pero también quieren imponer un terror desde el Estado para que nadie pueda hablar con libertad en estos temas. Y por supuesto que eso sería lo peor que pudiera pasar, porque también en el fondo, una vez establecidas estas prohibiciones, estos castigos, lo que proceden a hacer es que desde el Estado se promueva no solo la confusión,
sino también la amputación de miembros sanos de menores de edad, haciendo a un lado a sus padres, y una vez quitados de en medio los padres de familia, gobiernos ideológicos puedan hacer con los hijos lo que se les dé la gana. Y eso no está bien.